Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un misterio que ha dejado a muchos de ustedes con la boca abierta y preguntándose, ¿dónde está Ande? Así es, el título lo dice todo, Ande desaparece tras discusión con Kerem, el gran misterio. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca las vidas de estas figuras públicas y, francamente, esta situación es digna de una telenovela, pero en la vida real. Vamos a desgranar los hechos, las especulaciones y todo lo que se ha dicho sobre esta intrigante desaparición. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros misterios, análisis y las historias que nos fascinan a todos. Gracias por estar aquí y por su apoyo constante. Bien, vamos a meternos de lleno en este embrollo que ha sacudido el mundo del entretenimiento y las redes sociales. La historia gira en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá. Ustedes saben que su relación ha sido un tema de conversación constante, llena de altibajos, momentos de felicidad y, como parece ser ahora, turbulencias. La noticia que ha explotado como una bomba es la aparente desaparición de Hande, y las sospechas recaen directamente sobre una supuesta discusión acalorada con Kerem. ¿Qué tan cierta es esta información? ¿Qué pudo haber pasado exactamente? ¿Es una crisis más en su relación, o hay algo mucho más profundo y preocupante sucediendo? Estas son las preguntas que todos nos hacemos, y hoy intentaremos abordarlas desde todos los ángulos posibles, basándonos en lo que se ha filtrado, lo que se ha especulado y lo que podemos deducir. Primero pongamos un poco de contexto. Hande Erçel es una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, conocida por sus papeles en series que han conquistado audiencias internacionales. Por su parte, Kerem Bürsin, también un actor de renombre, ha ganado una legión de seguidores gracias a su carisma y a su participación en producciones exitosas. Su romance, que se hizo público hace algún tiempo, ha sido seguido con gran interés por sus fans, quienes los han apodado cariñosamente como Kerem y Hande o Hanke. Han compartido momentos íntimos en redes sociales, viajes, y parecían formar una pareja sólida y enamorada. Sin embargo, el mundo de las celebridades a menudo es un escenario de apariencias, y lo que vemos no siempre refleja la realidad completa. La chispa que encendió esta controversia fue la súbita ausencia de Hande en eventos públicos y, más alarmante aún, su falta de actividad en redes sociales, algo inusual para ella, que solía compartir bastante con sus seguidores. Cuando la gente empezó a notar esta ausencia prolongada, las especulaciones no tardaron en surgir. Y como era de esperar, las miradas se dirigieron hacia su relación. Las fuentes supuestamente cercanas a la pareja comenzaron a filtrar rumores sobre una fuerte discusión entre Hande y Kerem. Se habla de que la pelea fue de tal magnitud que Hande habría decidido desaparecer o tomarse un tiempo indefinido, alejándose de todo y de todos. Ahora, aquí es donde el misterio se intensifica. ¿Qué tipo de discusión pudo haber llevado a una reacción tan drástica? Las teorías son variadas y van desde problemas de pareja clásicos, como celos, diferencias irreconciliables o presiones de la industria, hasta algo más grave. Algunos rumores sugieren que la discusión pudo haber sido sobre sus planes futuros, quizás sobre la dirección de sus carreras, o incluso sobre cuestiones más personales que desconocemos. Hay quienes apuestan por una crisis seria, que podría significar una ruptura definitiva, mientras que otros se aferran a la esperanza de que sea solo una etapa difícil que superarán. Y luego está la cuestión de la desaparición. Es una palabra fuerte y es importante aclarar lo que entendemos por ella en este contexto. No estamos hablando de una persona desaparecida en el sentido legal o criminal, aunque la inquietud entre sus seguidores es real. Se refiere más bien a un retiro voluntario, a un alejamiento deliberado de la vida pública y de sus círculos habituales. ¿Se fue de viaje? ¿Está visitando a su familia en el extranjero? Está en un retiro espiritual para reflexionar. Las posibilidades son infinitas y la falta de información oficial solo aviva la imaginación colectiva. Lo que sí sabemos es que ambas partes, Hande y Kerem, han guardado un silencio sepulcral. Ni uno ni otro han emitido declaraciones oficiales sobre la situación. Este silencio, lejos de calmar las aguas, las agita aún más. En el mundo de la información rápida y las redes sociales, el vacío se llena rápidamente con rumores y especulaciones. Y lamentablemente a veces estas especulaciones pueden ser crueles e infundadas.
Es fundamental recordar que a pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem son personas con sus propias vidas privadas y sus propios conflictos. Los medios turcos han estado haciendo malabares para obtener alguna primicia. Se han visto intentos de entrevistar a amigos, familiares y colegas de la pareja, pero la mayoría se ha mantenido hermética, respetando la privacidad de Hande y Kerem, o quizás simplemente sin tener información concreta que compartir. Hay reportajes que mencionan que Hande fue vista en algunas ocasiones, pero estos avistamientos son vagos y no confirman su estado de ánimo o sus intenciones. Se habla de que podría estar en Estambul, o que quizás ha viajado a otra ciudad o incluso a otro país. La falta de pruebas concretas alimenta el debate. Una de las teorías más recurrentes es que la presión de ser una pareja tan mediática ha podido pasar factura. Las expectativas constantes, los escrutinios públicos, la invasión de la privacidad, todo esto puede ser abrumador para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Quizás la discusión fue simplemente la gota que colmó el vaso, el resultado de un cúmulo de tensiones acumuladas. La industria del entretenimiento es implacable, y las parejas de celebridades a menudo son puestas a prueba de maneras que la gente común ni siquiera puede imaginar. Otra línea de pensamiento es que este podría ser un movimiento estratégico. Algunas parejas de celebridades utilizan momentos de distanciamiento o silencio mediático para generar expectación, ya sea para un nuevo proyecto, para reavivar el interés en su relación, o simplemente para recuperar un poco de control sobre su propia narrativa. Sin embargo, dada la intensidad de los rumores y la preocupación genuina de sus fans, esta teoría parece menos probable, o al menos, no es la explicación principal que maneja el público. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme, esta situación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas y la delgada línea entre la vida personal y la profesional de las celebridades. Nos muestra cómo en la era digital, un simple rumor puede escalar rápidamente hasta convertirse en una historia de portada, afectando la percepción pública de las personas involucradas. Y sobre todo nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y las alfombras rojas, hay seres humanos lidiando con sus propias luchas y emociones. Es importante, mientras esperamos que se aclare la situación, mantener un tono de respeto. Criticar o juzgar a Hande o a Kerem sin tener todos los hechos es injusto. Si Hande ha decidido tomarse un tiempo para sí misma, es su derecho, y deberíamos desearle lo mejor en este proceso. Si la relación está pasando por un momento difícil, esperamos que puedan encontrar una solución que los haga felices, ya sea juntos o por separado. La empatía es clave, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes apoyan incondicionalmente a Hande, preocupados por su bienestar y esperando que esté a salvo. Otros especulan sobre los motivos de Kerem, y algunos incluso le han lanzado críticas. La comunidad online se ha convertido en un hervidero de teorías, análisis de cada like y comentario, y búsquedas frenéticas de cualquier pista que pueda arrojar luz sobre el paradero de Hande. Se analizan fotos antiguas, se revisan entrevistas pasadas, todo en un intento por descifrar el enigma. Imaginen por un momento el estrés que deben estar sintiendo estas dos personas. Si realmente han tenido una discusión significativa y una de ellas se ha retirado, la angustia debe ser inmensa. La presión de sus carreras, la atención de los medios, y la preocupación de sus seres queridos, todo se suma a una situación ya de por sí delicada. Sin embargo, no todo son malas noticias. En medio de la incertidumbre, también hay mensajes de apoyo y esperanza. Muchos fans están enviando vibras positivas, deseando lo mejor para Hande y Kerem, y pidiendo paz y comprensión. Se crean hashtags para enviar mensajes de aliento, demostrando que a pesar de las especulaciones, el cariño y el respeto por estos artistas sigue presente. La fuerza de una comunidad de fans puede ser un gran consuelo en momentos difíciles. ¿Qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá. Es posible que en los próximos días o semanas veamos alguna declaración oficial que aclare la situación. Quizás Hande reaparezca en redes sociales con un mensaje, o Kerem decida hablar al respecto. O tal vez sigan manteniendo el silencio, dando tiempo a que las cosas se calmen y a que ellos mismos encuentren sus propios caminos. Lo que sí es seguro es que este misterio continuará generando conversación y expectación. Lo que podemos extraer como lección de este episodio es la importancia de no dar por sentado lo que vemos en las redes sociales. Las apariencias pueden ser engañosas y la vida de las celebridades, aunque parezca glamorosa, está llena de desafíos.
Debemos ser conscientes de que estamos observando solo una pequeña fracción de US vidas y que la privacidad es un derecho fundamental, incluso para aquellos que han elegido una profesión pública. Para concluir, el caso de la supuesta desaparición de Anne Ercel tras una discusión con Kerem Bürsin sigue siendo un gran misterio. Las especulaciones son muchas, pero la información concreta es escasa. Lo que queda claro es que su relación, una vez vista como idílica por muchos, atraviesa un momento de turbulencia. Hemos analizado los rumores, considerado las posibles razones detrás de la ausencia de Anne, y reflexionado sobre el impacto de la vida pública en las relaciones personales. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo, y sus opiniones son muy valiosas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que es una crisis temporal o algo más serio? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren más análisis de misterios, curiosidades y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también podrían estar interesados, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta la próxima.